y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El pecado es un delito que se condena con la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Y como el pecado, cualquiera sea, es un delito que se condena con la muerte, para darnos salvación, Dios Padre ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Cristo fue cargado con todos los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos, para Él pagarlos en vez de nosotros, para Él morir, para Él ser condenado a la muerte por nuestros pecados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final. Romanos 8:1. O los pecados que se condenan con la muerte del alma, nada más así se pagan los pecados, se condenan con la muerte del alma. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti, y no hay más. Si tú crees que Cristo los pagó por ti, estás creyendo el Evangelio. Entonces tú eres salvo por creer la verdad y dejar de creer la mentira. Si tú no crees que ya Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados, entonces tú estarás creyendo las mentiras religiosas, que la condena a la muerte de tu alma por los pecados que ya ha cometido tu alma y que sin lugar a dudas cometerás hasta que te mueras, quedan sin efecto por las obras que tú haces. No, el pecado cometido se paga únicamente con la muerte del alma. Y cuando tu alma ya ha cometido el pecado, no hay nada que tú puedas hacer para que la sentencia de la muerte de tu alma quede sin efecto. Mas si tú crees que fue Cristo el que murió por tus pecados, lo cual es la verdad, entonces tú eres salvo. Dios te justifica por tu fe. Por eso que en Romanos 5:1 leemos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:24, en Juan 8:24, el Señor dice solemnemente, advierte: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti, y no hay más. Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, entonces la salvación que Cristo consumó por ti, tú, por tu incredulidad, la harás inefectiva. La invalidarás por tu no creer. Mas si tú crees la verdad, que en efecto cuando Cristo murió por tus pecados te dio salvación de toda condena, entonces tú eres salvo. Dios te toma en cuenta tu fe y te justifica. Pero si tú no depositas fe en la obra de salvación que Cristo consumó por ti, tú pagarás por tus pecados. Es por eso que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, en Marcos 16:16, dice: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Hoy, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, donde Él fue cargado o imputado judicialmente con todos y cada uno de nuestros pecados, para que nunca más nosotros tuviésemos que responder judicialmente por los pecados que nosotros cometamos, los cargó Él, y Él fue condenado a la muerte por nuestros pecados, y en efecto Él murió por nuestros pecados para darnos salvación. Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ahora el ser humano no es condenado por pecar, sino por no creer que ya ha sido salvo. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Pregunta para ti: ¿murió Cristo por tus pecados? Si tú crees de todo corazón la verdad, porque es la verdad, si tú crees de todo corazón en el Evangelio, lo cual es la verdad, la palabra de verdad, que Cristo Jesús murió por tus pecados, entonces tú eres salvo. Salvo de pagarlos tú, porque habrás creído la verdad. Mas si tú no crees que Cristo murió por tus pecados y así te salvó de toda condena, entonces, aparte de estar haciendo Dios un mentiroso, los pagarás tú. Por tu incredulidad, los pagarás tú, tus pecados. Y los pecados los tendrás que pagar con la muerte eterna de tu alma en el lago de fuego. Dios ya ha dicho ya: el alma que pecare esa morirá. Tú has pecado ya, tu alma ya ha pecado, tu alma ya está condenada a la muerte. Mas la condena a la muerte de tu alma queda exenta cuando tú crees que Cristo ya te salvó, cuando Él te sustituyó en un juicio de condenación por todos tus pecados, y por cierto mis pecados y los pecados de todo el mundo. Eso ocurrió en la cruz del Calvario. En 1 de Pedro 2:24 leemos de Cristo: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Nuestros pecados, los tuyos y los míos, para pagarlos Él en vez de que lo pagaras tú con la muerte de tu alma. ¿Te das cuenta que Cristo ya te salvó en la cruz del Calvario? Cuando Él ha cargado todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida en este mundo.
para dejarte salvo, Dios, de que tú los pagaras con la muerte de tu alma, porque así se pagan los pecados. La religión católica dice que los pecados quedan perdonados cuando tú los confiesas en una urna con un cura católico. Eso es mentira. Los pentecostales dicen que si tú guardas santidad, dejas el pecado, la sentencia a la muerte de tu alma por los pecados que ya has cometido y que sin lugar a dudas vas a cometer hasta que te mueras, van a quedar sin efecto. No. Para que tú seas salvo de toda condena debida a tus pecados, para que tú pagues con la muerte de tu alma por los pecados cometidos por tu alma, tú tienes que creer que ya has sido salvo. Tú tienes que creer que ya Cristo te salvó en la cruz cuando Él fue imputado judicialmente con todos y cada uno de tus pecados, que tú no podrás dejar de cometerlos hasta que te mueras. Parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación es que tú reconozcas que no podrás del todo dejar de pecar y que un solo pecado, cualquiera sea el pecado cometido, a ti condena tu alma a la muerte. Entonces tú tienes que creer en el Evangelio. El anuncio de buenas nuevas de salvación se llama Evangelio y consiste en que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 25. Si Cristo Jesús murió por tus pecados, entonces te salvó. Te ha salvado, te ha dado vida eterna. Ya no pagarás tú por tus pecados. Y es esto lo que tú debes creer para ser justificado. Para creer y ser justificado por tu creer la verdad. Creer que Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados. No creer que Cristo murió por tus pecados, no creer que Cristo te salvó, aparte de que tú estarás haciendo a Dios un mentiroso, tú estarás dependiendo de ti. Tú, para ser salvo de la condena a la muerte de tu alma, por los pecados que tu alma cometa, estarás dependiendo de ti. ¡Qué locura más grande! Los pecados solamente se condenan con la muerte del alma, y tú estarás dependiendo de ti. Querido amigo, si tú no crees en el Evangelio, serás condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado, lo dijo Cristo claramente en Marcos 16, 16. Ahora, o los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Si tú crees la verdad, que Cristo los pagó por ti, Dios te justifica porque estarás creyendo la verdad, estarás creyendo el Evangelio. Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo murió por tus pecados, por todos y cada uno de tus pecados que tú siempre vas a cometer en este mundo, entonces te ha salvado de que tú los pagues con la muerte de tu alma, porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ese ha sido el decreto condenatorio de parte de Dios para con toda alma humana que peca. Ahora, los decretos condenatorios, la paga del pecado es muerte, de Romanos 6, 23, el alma que pecare, esa morirá, de Ezequiel 18, 4, han quedado anulados. Cristo los anuló para nosotros en la cruz del Calvario. Ya no hay nada que nos pueda condenar cuando cometemos pecado. Efesios 2 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, ¿cierto? Y a vosotros, eso es Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos, siendo gentiles, como los chilenos, yo soy chileno, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya no hay decretos condenatorios para nosotros cuando cometemos pecado. Han sido anulados por Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Voy a repetir estos dos versículos del capítulo 2 de Colosenses porque es muy hermoso. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para mayor abundamiento, el Señor no solamente nos anuló, cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, el acta de los decretos condenatorios, sino que además nos abolió la ley. En Romanos 5:13 dice, porque antes de la ley de los mandamientos, la que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, en el monte Sinaí, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y para que nosotros ya no fuéramos inculpados de pecados que se condenan con la muerte de nuestras almas, el Señor Jesucristo en su carne
que estaba siendo crucificada en la cruz del Calvario en su cuerpo, nos abolió la ley de los mandamientos. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Doblemente salvos. Ya no hay ley que nos pueda condenar cuando la transgredimos, porque está anulada, abolida. Y donde está abolida la ley, no se puede ser condenado por transgredir la ley, porque la ley ha sido abolida por Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Cristo dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, yo no he venido a abolir la ley, a abrogarla, sino a cumplirla. Cristo la cumplió. Y cuando Cristo la cumplió, viviendo una vida intachable, toda su vida, a los 33 años, cuando Cristo murió por nuestros pecados, la abolió para nosotros. Cristo en su carne abolió la ley de los mandamientos, Efesios 2:15. Y además nos ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándole la cruz. Doblemente salvos. Querido amigo, Cristo ya te salvó en la cruz del Calvario. Ahora cuando tú cometes pecado, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, tienes que confesar el pecado cometido y Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y si alguno hubiere pecado, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que ya cuando pecamos nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar, porque fue Cristo el que fue condenado a la muerte por nuestros pecados. Ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos, dice el apóstol Juan, a los que ya hemos creído que Cristo nos salvó en la cruz del Calvario, a los que ya hemos sido salvos por nuestra fe en el Evangelio. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, en la cruz del Calvario, Cristo fue imputado judicialmente con los pecados de toda la raza humana del mundo. Por cada pecado que comete el ser humano, para salvar a todo ser humano. Dando cumplimiento a 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. La voluntad de Dios para con el ser humano. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que no es como dicen las doctrinas satánicas calvinistas, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros los dejó a su suerte. No, la predestinación bíblica no es para los efectos que dicen los calvinistas, para salvación, sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, y para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1:5. Dios ya conoció, antes de la fundación del mundo, porque Dios no se mueve en un espacio-tiempo, todas las decisiones que los hombres humanos, los seres humanos van a tomar tocante a lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Todo ser humano que decide creer que Cristo ya lo salvó cuando Cristo murió por sus pecados, es decir, cuando lo salvó, lo cual es la verdad, es salvo, porque está creyendo la verdad. Y todo ser humano que decide no creer que Cristo ya lo salvó cuando Cristo murió por sus pecados, entonces no es salvo, pagará por sus pecados, invalidará por su incredulidad la salvación consumada por Cristo en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. La misión que tú me cometaste, Padre, de salvar a toda la raza humana, yo ya la he cumplido, está totalmente consumada. Por lo tanto, la salvación de que tú seas condenado a la muerte de tu alma por los pecados que cometerá tu alma, ya ha sido consumada para ti. Igual que un leño que se consuma por el fuego, ya no se puede volver a quemar, porque está consumado el leño, tu salvación ha sido consumada por Cristo en la cruz. Para que se haga efectiva en ti, la tienes que creer. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿La has oído tú? ¿Has oído este maravilloso anuncio de salvación, que Cristo ya te salvó en la cruz del Calvario, de que tú pagaras por los pecados de tu alma con la muerte de tu alma? Porque todos tus pecados fueron imputados judicialmente a Cristo. Él te sustituyó completamente en un juicio de condenación por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Igual que a mí, igual que a toda la raza humana. Hoy el ser humano ya no es condenado por sus pecados, sino por no creer que ya Cristo fue imputado con tus pecados y mis pecados, y fue cargado con nuestros pecados, como dice Isaías 53:6, mas Jehová, Dios Padre, cargó en Dios Hijo, en Cristo, en Jesús, los pecados de todos nosotros, Isaías 53:6.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y él los pagó en vez de nosotros. Ahora, cuando nosotros cometemos pecados, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo. Y Cristo murió por nuestros pecados, anulando para nosotros el acta de los decretos y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Abolida la ley de los mandamientos, Efesios 2:15, y anulada el acta de los decretos, Colosenses 2, 3 y 14, doblemente salvos. No tiene ninguna excusa para no entenderte salvo, para no creer que ya has sido salvo. Porque Cristo en su carne nos abolió las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2:15. Ahora, la ley de los mandamientos hay que obedecerla en lo moral para no contristar a Dios, para no apenarlo, para mostrar devoción a Dios, nuestro Salvador. No hay que mentir, no hay que matar, no hay que robar, no hay que adulterar, no hay que fornicar, hay que obedecer los mandamientos. Pero ya la ley no tiene la connotación de ser una ley que al transgredirla nosotros nos condena nuestras almas a la muerte del infierno. No, porque aquel que fue condenado a la muerte por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, fue Cristo. Creer el Evangelio a ti te hace salvo. No creerlo te condena. Arrepentidos, dijo el Señor, iniciando su ministerio, y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Si no os arrepentís, si no os entendéis que por haber pecado tu alma está condenada a la muerte, si no, nunca te has visto condenado a la muerte, no te has arrepentido. Si no os arrepentís de lo que tú eres una persona que en lo moral estás incapacitado para no pecar. No vas a poder dejar de pecar toda tu vida. Y un solo pecado a ti te condena a la muerte de tu alma en el infierno. Si no os arrepentís de cómo estáis espiritualmente, estáis muertos espiritualmente por haber pecado. Necesitáis ser objeto del nuevo nacimiento espiritual, tal como el Señor se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando tú te arrepientes, es decir, cuando tú reconoces que estás espiritualmente muerto, necesitado de que Dios te haga nacer de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, Mateo 22:32. Tú tienes que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual, porque estás muerto espiritualmente por haber pecado. Si tú nunca te has reconocido así, no te has arrepentido. Tu alma está condenada por haber pecado. Si tú nunca te has visto así, nunca te has reconocido judicialmente con tu alma ya condenada a la muerte, nunca te has arrepentido. Si tú nunca te has reconocido moralmente corrompido, que te es imposible a ti y te será imposible toda tu vida no cometer un pecado, nunca te has arrepentido de lo que tú eres. Y no te has arrepentido de cómo estás, espiritual y judicialmente. No te has arrepentido. Y Cristo dijo en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para ser salvo no hay que arrepentirse de los pecados, sino que hay que arrepentirse de lo que tú eres. Eres una persona inhabilitada moralmente para no pecar. Y de cómo tú estás. Estás espiritualmente muerta, necesitada de nacer de nuevo, y estás judicialmente con tu alma condenada a la muerte. Para ser salvo, el ser humano tiene que reconocerse así, es decir, tiene que arrepentirse. Una vez que tú seas salvo, arrepintiéndote y creyendo que Cristo te salvó en la cruz cuando Él murió por tus pecados, es decir, creyendo en el Evangelio, y cuando Dios te haga entonces nacer de nuevo y te selle con su Santo Espíritu, ahora tendrás que arrepentirte de tus pecados, ahora que tú serás salvo, pero antes de ser salvo no. Antes de ser salvo tú tienes que arrepentirte de lo que tú eres y de cómo estás. Tú eres una persona incapacitada moralmente para no pecar. Y estarás así, incapacitada moralmente para no pecar hasta que te mueras. Cuando el ser humano es salvo por arrepentirse, por verse así, y reconocerse que su alma está condenada y su espíritu está muerto, y tiene que ser salva el alma y tiene que el espíritu nacer de nuevo, cuando el ser humano se reconoce así, en esa necesidad, y cree que Cristo lo sustituyó en la cruz del Calvario pagando por todos sus pecados, Dios le hace nacer de nuevo y lo sella con el Santo Espíritu. Y ahora el ser humano es salvo, pero no le son quitadas las inmundicias de la carne. En primera de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso que el apóstol Pablo siempre dice, miserable de mí, siendo salvo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo está reconociendo, siendo salvo ya, teniendo vida eterna, que Cristo
¿cierto? Nos dice a nosotros que nosotros tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7:23, Romanos 7:25. El querer hacer el bien está en mí, dice el apóstol Pablo, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el apóstol Pablo, siendo salvo ya, teniendo vida eterna, sabiendo que cuando él cometía pecados, nunca más sus pecados serían condenados a la muerte, porque el que fue condenado a la muerte por sus pecados fue Cristo, pero está reconociendo que en él hay una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa no le es quitada a la persona cuando es salva, no quitando las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21. Por eso que el apóstol Juan exhorta a los salvados a no pecar. 1 de Juan 2, versículo 1 y 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. El apóstol Juan está exhortando a los salvados a no pecar porque los salvados sí tienen el potencial de pecar, porque no les han sido quitadas las inmundicias de la carne. Mas dice el apóstol Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, cuando el ser humano salvado peca, nunca más pierde la salvación, nunca más es condenado a la muerte por pecar, porque él ya ha creído en el Evangelio, ha creído que aquel que fue condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo. El Evangelio es eso, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, y es este Evangelio, este anuncio de buena nueva de salvación, el que hay que creerlo para ser salvo. Dios te está tomando en cuenta a ti que tú le creas para que Él te justifique. El ser humano es injusto. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Ya? Para que el injusto sea declarado justo, tiene que creer que Cristo lo salvó en la cruz, porque esa es la verdad. El Señor Jesucristo pagó un precio muy grande para darte salvación. El Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que tú no sepas a dónde vas después de morir. El Señor Jesucristo no fue imputado con tus pecados y Él fue condenado por tus pecados a la muerte para que tú no sepas a dónde vas después de morir. El Señor Jesucristo murió por tus pecados para darte vida eterna. Es por eso que en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Toda persona que no sabe a dónde va después de morir va al infierno, porque el no saber el ser humano a dónde va después de morir es prueba suficiente de que no ha creído que Cristo le dio vida eterna en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue imputado por todos sus pecados, y Cristo fue condenado a la muerte por sus pecados, y Cristo murió por sus pecados para que el ser humano no muriese por sus pecados, y fuera salvo de toda condena debida a sus pecados, fuera salvo de pagar el ser humano con los pecados que ha cometido, por los pecados que ha cometido con la muerte de su alma. Mas el ser humano que no quiere creer esta verdad tan hermosa, donde Cristo nos salva en la cruz, pagando Él por nosotros con la muerte de Él en vez de nosotros, el que no quiere creer que ha sido salvo, por supuesto que no va a saber a dónde va después de morir. Y el no saber a dónde va después de morir lo hará estar en tinieblas, andar en tinieblas, y a las tinieblas hacia el infierno va. En Juan 12:35 el Señor ha dicho: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En Juan 12:46 el Señor ha dicho: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Esa es la verdad del Evangelio, que Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna, nos salvó de toda condena. En Juan 6:47 el Señor ha dicho: de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Lo dijo Cristo. Juan 10:28, antes de ir a la cruz del Calvario el Señor prometió: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. El Señor no nos dio una salvación que depende de nosotros, sino que nos dio una salvación eterna, vida eterna en la cruz del Calvario. De manera que tú, por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, tienes que entender que ya has sido salvo. Tienes que entender que cuando ahora tú cometes pecado, nunca más tu alma ya será condenada a la muerte en el infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de tus pecados fue Cristo. Tienes que entenderte salvo de toda condena. Ahora, cuando tú pecas contra Dios no queriendo pecar, porque el ser humano salvado tiene que obedecer las exhortaciones del apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, versículos 16 y 17. Sed santos, porque yo soy santo, ha dicho Dios. Sed santo como vuestro Padre es santo. Hay que ser santo, apartarse del mundo, no pecar. En 1 de Juan 2, versículo 1, el apóstol Juan exhorta a la iglesia a no pecar. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, sabiendo que del todo no podremos lograr no pecar, del todo, y que cuando pecamos ya nunca más nuestros pecados nos condenan nuestras almas a la muerte, porque sabemos y hemos creído en el Evangelio, que aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo, nuestro sustituto en la cruz del Calvario, nuestro sustituto y salvador en un juicio de condenación por todos y cada uno de nuestros pecados. Hermoso Evangelio.
Creer en el Evangelio a ti te hace salvo, te da vida eterna. No creerlo te condena, porque estarás haciendo a Dios un mentiroso. Todo ser humano que dice que la salvación que Cristo nos logró en la cruz, la cual es vida eterna, se pierde por pecar, es una persona que está haciendo mentiroso a Cristo. Porque Cristo nos dijo que nos dio vida eterna, no una salvación que depende de nosotros, que tenemos que dejar de pecar para poder mantener la salvación. No, cuando uno es salvo y peca, nunca es condenado más, nunca más a la muerte en el infierno por pecar, porque él ya sabe ya que Cristo fue el condenado a la muerte por nuestros pecados. Nos dio vida eterna con eso. Todos nuestros pecados fueron imputados al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por todos y cada uno de nuestros pecados, un juicio sustitutivo. Y en la cruz estaba el sustituto nuestro en el juicio de condenación por nuestros pecados, Cristo Jesús. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10:14, Hebreos 10:17 y 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Todos los pecados de la raza humana fueron remitidos hace 2000 años atrás a Cristo en la cruz del Calvario. Y todas las actas de los decretos se dejaron caer sobre Cristo y fueron totalmente satisfechas en Cristo. Ya no se tienen que volver a infringir sobre ti cuando tú cometes pecado, porque los pecados que tú cometes ahora, todos fueron imputados a Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y los decretos condenatorios se dejaron caer sobre Él para que nunca más se dejaran caer sobre ti. Y en justicia nadie paga 2 veces por un mismo delito. Y un pecado, cualquiera sea, es un delito que condena al alma a la muerte eterna. Mas Cristo ya fue imputado con todos y cada uno de tus pecados, Él los pagó en vez de ti y te ha dado a ti excepción condenatoria de todo pecado cometido. Creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena. Dios les bendiga.